En pasado simple podemos hacer dos tipos de interrogaciones. Las primeras son las conocidas como yes/no questions, que son preguntas de respuesta corta. En este tipo de preguntas, como lo indica su nombre, lo que buscamos es una respuesta de sí o no. No necesitamos detalles porque son preguntas cerradas. El siguiente tipo de pregunta es la de información, information questions, también conocidas como WH questions. En este tipo de preguntas, lo que buscamos precisamente es información, una explicación, un motivo, algo más detallado. En la clase de hoy específicamente nos vamos a enfocar en las preguntas de respuesta corta, yes, no questions. En la siguiente clase les hablaré sobre las preguntas de información. Tanto para hacer preguntas de información o preguntas de respuesta corta, así como oraciones negativas, en pasado simple siempre vamos a necesitar del auxiliar did. Este auxiliar es el protagonista de este tipo de oraciones. Este auxiliar nos indica que la pregunta o la negación corresponde al tiempo pasado. Por eso es tan importante. ¿Cuál es la estructura de una pregunta de respuesta corta? Este tipo de preguntas son muy sencillas porque siempre van a iniciar con el auxiliar did. Recuerden que estamos haciendo preguntas en pasado simple y sabemos que did es el auxiliar que usamos para pasado simple. Luego vamos a mencionar el sujeto, es decir, sobre quién o quiénes estoy preguntando. Y aquí también es muy sencillo porque para todos los sujetos usamos el mismo auxiliar. Por ejemplo, aquí did I, did you, did he, did she, did it, did we, did you, did they. No importa sobre quién esté preguntando, siempre voy a usar el auxiliar did. Otro aspecto importante es que podemos usar los pronombres sujeto o también podemos usar el nombre de las personas cuando corresponda. Luego vamos a mencionar el verbo principal y este verbo siempre se dice en presente. Se dice en su forma base, en su forma infinitivo. Por ejemplo, did you go? Luego vamos a mencionar un complemento, que es esa información adicional para enriquecer la idea, para darle más sentido a nuestra pregunta. Did you go to the park? ¿Fuiste al parque? Y algo muy importante es siempre cerrar con signo de interrogación. Si no cerramos con signo de interrogación, no es pregunta. Entonces aquí tenemos ya formulada una pregunta. Did you go to the park? Did he go to the park? Y así sucesivamente. Veamos este ejemplo. ¿Fue Lucy al parque ayer? Did Lucy go to the park yesterday? Incluso en esta pregunta agregué más información y es la expresión de tiempo yesterday para ser más específicos. Si la respuesta es afirmativa, vamos a iniciar diciendo yes. Luego vamos a mencionar el sujeto sobre quién hicimos la pregunta. Aquí estamos preguntando que si Lucy fue al parque. Yes, she did. Y vamos a usar el auxiliar did. En esta respuesta se suele usar únicamente los pronombres sujeto. Como pueden notar, aquí estamos hablando de Lucy y aquí estamos reemplazando el nombre Lucy con el pronombre sujeto que le corresponde. En este caso es she. Como es una pregunta en pasado, pues tenemos que reforzarla con su auxiliar. Yes, she did. Veamos más ejemplos. Did I go to the park yesterday? Yes, I did. Eso es como una pregunta que me estoy haciendo a mí misma. Por ejemplo, que no estoy segura si fui al parque. Entonces me cuestiono.
Digo, did I go to the park yesterday? Yes, I did. Aquí en el segundo ejemplo es, did you go to the park yesterday? ¿Fuiste o fue usted al parque ayer? En este ejemplo, ya la otra persona a quien yo le estoy preguntando me va a responder, yes, I did. Did he go to the park yesterday? ¿Fue él al parque ayer? Yes, he did. Sí, él fue. Esa es la confirmación de que esta persona ha ido al parque. Y un último ejemplo, did my friends go to the park yesterday? Yes, they did. Ahora bien, si queremos responder de forma negativa a la pregunta, es muy similar. Veamos. En lugar de decir yes, como en el ejemplo anterior, en este caso vamos a decir no, porque es negativo. Did Lucy go to the park yesterday? No. She, respetamos la misma regla. Y aquí vamos a hacer la negación. No, she didn't. She didn't. Es decir, el auxiliar did más la partícula negativa. Es como que hacemos una doble negación, por decirlo de alguna forma, porque aquí ya tenemos el no y aquí tenemos también la partícula negativa. Didn't es la contracción del auxiliar did not. Lo que hacemos es que lo unimos, quitamos la vocal, la reemplazamos por un apóstrofe y conservamos la T. Veamos más ejemplos. Did I go to the park yesterday? No, I didn't. Did you go to the park yesterday? No, I didn't. Did he go to the park yesterday? No, he didn't. Did my friends go to the park yesterday? No, they didn't. Entonces, como pueden notar, en la negación siempre tenemos que usar la partícula negativa. Y vamos a usar, lo más común es usar la contracción. Entonces decimos didn't. Ahora veamos más ejemplos. Aquí tenemos esta oración y vamos a analizarla. Dice, mi hermano me llamó anoche. Esto es una oración afirmativa, como pueden notar. Aquí está el sujeto, my brother called, que es el verbo en pasado, es un verbo regular, me llamó anoche. ¿Cómo puedo convertir esa oración afirmativa en una pregunta? ¿Cómo lo haríamos? Bueno, ya tenemos la tablita y sabemos que vamos a empezar con el auxiliar did. Vean qué fácil. Did, luego el sujeto que sería my brother, el verbo principal. A ver, ¿qué sucede con el verbo principal? ¿Cómo tenía que ir ese verbo? ¿Recuerdan? En una pregunta. Muy bien, tiene que ir en su forma simple. Did my brother call? Call. Vean la diferencia. Aquí está con ed porque es una oración afirmativa y aquí está en su forma simple. Pueden llamarlo en presente si gustan. Y luego vamos a mencionar el complemento y cerrar con signo de interrogación. Aquí tenemos otro ejemplo. El señor Hall fue al mercado de frutas ayer. Esa oración es una afirmación, es decir, estamos afirmando que el señor Hall fue al mercado de frutas ayer. Mr. Hall went to the fruit market yesterday. Ahora bien, ¿cómo puedo convertir esa oración afirmativa en una pregunta? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Sabemos que siempre empezamos con el auxiliar did. Luego vamos a mencionar el sujeto que es Mr. Hall y aquí tenemos que usar el verbo principal en su forma simple. Si aquí en pasado, esto es un verbo irregular, went, yo tengo que saber que su forma simple es go o su forma en presente, go. Did Mr. Hall go to the market yesterday? O go to the fruit market yesterday? Y cerramos con signo de interrogación. Pues bien, vamos resumiendo
Necesitamos saber para hacer oraciones interrogativas de respuesta corta en pasado simple? Lo primero es que siempre usamos did al inicio de la oración interrogativa. El verbo siempre se dice en su forma simple, en su forma base, si gustan pueden llamarlo en presente. Y siempre tenemos que cerrar con signo de interrogación. Esos son los tres aspectos fundamentales que necesitamos saber para construir preguntas de respuesta corta en pasado simple. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho la clase y sobre todo que les sea de mucha utilidad. Si fue así y deseas apoyar mi trabajo, no olvides dejarme un like, un comentario o compartir esta clase. Hasta la próxima. Un abrazo.